contéstame a ella.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy patrimonio como garantía común de los acreedores. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Pueden ver ahí la imagen? Sí. Se ve, sí. Muy bien. Bueno, es un tema bastante extenso, vamos a ir analizándolo y bueno, cualquier cosita me van deteniendo si ven que hay algo que no lo comprenden, ¿sí? Vamos a repasar un poquito algunos conceptos de Civil 1. Cuando nosotros en Civil 1 analizábamos el tema de el patrimonio, lo veíamos como una característica, ¿sí? O más que una característica, un atributo de la persona humana, de la personalidad humana. Es un concepto, el patrimonio, que no fue ajeno ni al derecho romano y que durante muchos siglos importantes juristas han descrito y han analizado el tema del patrimonio. No vamos a poder hacer toda la historia desde el derecho romano, pero podemos decir que hubo una forma de resguardar la persona diferenciada de su patrimonio. Es muy interesante el análisis desde el derecho romano o desde momentos históricos donde la persona respondía con su propia persona. Todo el tema del derecho crediticio o del derecho del acreedor fue tomando distintas, vertientes en el sentido de proteger a la persona en su persona y diferenciarlo de su patrimonio, que es con lo único que puede hacer frente a los distintos créditos que puedan recaer sobre su persona. No hay posibilidad, salvo algún resabio muy limitado del sistema jurídico argentino, donde pueda ejercerse algún tipo de fuerza sobre la persona. Pero la respuesta a todos los acreedores, en principio, se encuentra en el patrimonio. La unidad se denomina patrimonio como garantía común de todos los acreedores. Bien, por lo tanto ya me da una primera noción de que me pone a todos los acreedores en el frente, en el caso de que yo sea deudor, pero como toda regla tiene una excepción o varias, ¿sí? Salvo existencia legal de una causa de preferencia. En principio los tenemos a todos en un pie de igualdad. Hay determinadas circunstancias o existe normativa prevista para que haya algún tipo de diferencia entre esos acreedores que ya veremos más adelante. En principio podemos decir que todos los bienes presentes y futuros del deudor componen esa garantía común de todos los acreedores. El código actual, el código que ustedes analizan, que nosotros los más viejos decimos el nuevo código, pero es el vigente, tuvo sus antecedentes en algunas redacciones de los proyectos que fueron precedentes del Código Civil y Comercial del 2015. Entre esos precedentes, nosotros tenemos el anteproyecto o el proyecto directamente del año 1998, donde expresamente establecía que el patrimonio como garantía común, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código, las leyes especiales, le declaren inembargables o inejecutables, ¿sí?
A esta parte, ¿sí? Cuando hablamos de inembargables o inejecutables, se mantuvo, existe y está perfectamente reglamentado, inclusive con una amplitud mayor que el Código Civil anterior. Entonces, ustedes en el artículo 743, unido al 242, van a poder analizar estas circunstancias, ¿no es cierto? Tanto el concepto de patrimonio como el tema de las limitaciones. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros vamos a ver un derecho de todos los acreedores, un patrimonio que va a responder, cuáles son los bienes excluidos, cuál es el fundamento de por qué tenemos bienes excluidos, cuáles son las herramientas que tiene el acreedor para poder ir contra ese patrimonio? Y vamos entonces a empezar con una aproximación del concepto. Perdón. Ahí. El deudor responde a las obligaciones contraídas con sus acreedores con todos los bienes que conforman su patrimonio. Estos bienes pueden ser bienes materiales o bienes inmateriales, como por ejemplo derechos. Para Plañol, que fue uno de los juristas justamente que fue marcando el caminito de distintos conceptos, pero en una misma línea, lo planteó como un conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero. Entonces, vamos ya entrando en la noción de que cuando hablamos de patrimonio tenemos dos lados, dos aspectos, derechos y obligaciones. Cuando nosotros vemos o discriminamos estos derechos y obligaciones, vamos a llamar activo y pasivo. Dentro del activo van a estar todos los derechos personales, es decir, los derechos crediticios que tenga a su favor ese sujeto deudor, y los derechos reales, es decir, sus derechos frente a cosas. Ya después veremos de qué manera él o ella se pueden vincular con las cosas. A ese rubro le llamamos derechos reales. De la otra vereda tenemos la parte, o el pasivo de ese patrimonio, que van a ser al revés, las obligaciones personales que adeude ese sujeto y las obligaciones reales o propter rem. ¿Qué pasa con ese patrimonio? ¿Qué dos circunstancias se pueden plantear? Si el patrimonio existe, tenemos el activo, ese activo es mayor a ese pasivo, estamos tranquilos, lo veríamos esto como un concepto. El tema es que a veces ese activo, ¿sí?, no alcanza, y ahí tenemos un activo igual o menor que el pasivo. En ese caso estamos frente a lo que denominamos insolvencia, y ahí empiezan los problemas y el análisis de cómo la norma da respuesta a esos problemas. El verdadero conflicto entonces se plantea ahí, cuando nosotros tenemos insolvencia. Bien, cuando nosotros sumamos a esa primera definición de Plagnol, la de Aubry, Roux y de Molon, otros juristas muy importantes, ellos plantearon al patrimonio dentro de la teoría, o establecieron la teoría del patrimonio, personalidad o clásica, del patrimonio como parte de la personalidad. Esta fue la definición y el concepto clásico del patrimonio. Estos postulados partían de la idea de que el patrimonio, o del patrimonio, se deduce la idea de la personalidad. Los bienes se mantienen unidos a la persona por su voluntad, ¿sí? Yo tengo mi bicicleta, mi auto, mi fábrica de, no sé, de porcelana, y todo eso depende exclusivamente de mi voluntad, si van a estar dentro de mi patrimonio, si no van a estar más dentro de mi patrimonio, si lo voy a donar, si voy a alquilarlo. Cualquier circunstancia que se dé sobre ese patrimonio van a depender pura y exclusivamente de la voluntad del titular de ese patrimonio. Por lo tanto, al unir
esta idea, digamos, universal con la persona, deducimos o dedujeron estos juristas que el patrimonio es abstracto, ¿sí? Porque cuando yo hablo patrimonio como concepto, puede variar totalmente, es un concepto. Después veré qué tengo dentro de ese patrimonio, pero es un concepto, es un atributo de esa personalidad, ¿sí? ¿Y por qué también decimos que es abstracto? No solamente porque la voluntad del sujeto va a ser quien va a determinar qué existe y qué no existe dentro de ese patrimonio, sino que también ese patrimonio va a comprender bienes presentes y bienes futuros, es decir, puede variar en el tiempo. Muy bien. Entonces esto nos da a nosotros la idea de una universalidad jurídica, ¿sí? Una universalidad jurídica que digo, todo ese patrimonio es la prenda tácita del deudor. Tácita, ¿por qué? Porque hasta que a mí no se me da esa situación concreta o de insolvencia o de ver un crédito con qué va a responder ese deudor, es tácita, es el patrimonio de ese sujeto. Es universal porque comprende todo lo que está dentro de la especie patrimonio. Y también voy a tener distintas especies dentro de ese patrimonio y a su vez conjuntos de bienes dentro de la misma especie. Ahora vamos a analizar por qué decimos esto. Y pueden aparecer o no unidos esos bienes que conforman ese patrimonio. Ahora, a los efectos del concepto hay una universalidad jurídica. Cuando yo voy a desgranar cómo está conformado ese patrimonio, esos distintos bienes pueden tener una conexión o pueden estar totalmente definidos en compartimentos estancos sin tener conexión uno con el otro, ¿sí? Ahora, cuando el acreedor quiere ejercer sus derechos sobre esa universalidad que le voy a llamar patrimonio, el acreedor, o sea, el deudor al acreedor le puede plantear todas las excepciones existentes, tanto como excepción como causas de extinción del crédito, y aún causas o situaciones de preservación de ese patrimonio en aquellas circunstancias expresamente establecidas por la ley sobre algunos bienes que van a quedar excluidos de ese patrimonio. Es decir, patrimonio, la regla, como garantía común. Excepción a esta regla común, es decir, que a ese patrimonio como garantía común de los acreedores van a existir excepciones. Y a su vez van a existir excepciones a esta excepción. Por ahora, ese trabalengua, ya lo vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Muy bien. Más allá de esas limitaciones que podría llegar a tener el acreedor, la gran herramienta del acreedor es que puede exigir aún hasta la venta judicial de los bienes del deudor cuando hubiera una conducta reticente por parte de este deudor. Ahora, ¿podría un acreedor decir, bueno, que se ponga en venta todo el patrimonio de mi deudor para yo poder cobrar mi crédito, que consiste en el cobro de un servicio de reparación de computadora? ¿Podría? No. No. Solo podría ir en la medida en que fuera necesaria para satisfacer su crédito. O sea, voy a tener algunas limitaciones cualitativas que me las va a dar la propia ley. Ahora vamos a ver cuáles son los bienes excluidos de esa garantía. Dimensión cualitativa, me va a indicar la ley cuáles son los bienes excluidos, y voy a tener una limitación cuantitativa. Es decir, hasta qué punto cuantitativo puede llegar el acreedor. Únicamente hasta la suma necesaria para satisfacer su crédito. Repito, límite cuantitativo y límite cualitativo. Bueno,
Vamos a ver cuáles son los derechos excluidos. Vamos a ver que hay derechos excluidos y bienes excluidos. Vayan tomando nota porque son diferencias fundamentales, ¿eh? Derechos excluidos y bienes excluidos. Dentro de los derechos excluidos, entonces, vamos a tener lo que la ley expresamente establece. Primero, los derechos y acciones que por su naturaleza solo pueden ser ejercidos por su titular. Vamos a ir dando un ejemplo de cada uno para que ustedes puedan darse cuenta a qué nos referimos. Por ejemplo, una filiación. Un derecho a ejercer el derecho a determinar la filiación. ¿Podría un acreedor ejercer ese derecho, el nombre, o sea, no el nombre y representación, sino por encima de su deudor? No. Esos son derechos de tipo personalísimos, por lo tanto, no podrían ser ejercidos. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. Por ejemplo, plantear la nulidad de un matrimonio, ¿sí? Son derechos que son de exclusiva iniciativa de la persona, son derechos personalísimos. Después las meras facultades, ¿sí? Salvo que fuera evidente una mejora en la situación patrimonial del deudor. Meras facultades son, por ejemplo, hay dudas sobre quién pintó un cuadro que podría haber sido del abuelo del deudor. Es una mera expectativa que podría o no ser cierta. En el caso de que fuera cierta, y sería un cuadro de mucho valor porque es un pintor reconocido, pero no sabemos si fue el autor o no. Entonces, ¿podría este acreedor ejercer esa acción para determinar? Bueno, todo eso va a ser materia de prueba a cargo de quién, de quien quiera ejercerlo. Entonces, solamente va a poder realizarlo frente a una pauta objetiva. ¿Cuál va a ser esa pauta objetiva? Justamente la demostración, ¿sí?, de que esa mera facultad tuviera una objetiva mejora en la situación patrimonial del deudor. Tuviera elementos el acreedor para demostrar que de ejercerse esa mera facultad podría redundar en una mejora en el patrimonio del deudor. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a los bienes que están excluidos exclusivamente y taxativamente en el código. Acá vamos a hacer una pequeña, un pequeño antecedente. Esto está en el artículo 743 si lo quieren buscar. Los códigos de procedimiento civil y comercial, que son provinciales, tenían previsto esto de bienes excluidos de la ejecución o de la garantía común de los acreedores. Y había diferencias sustanciales entre un código y otro. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires hacía todo digamos, una mención escueta y general, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba tenía un análisis, o más que un análisis, una pauta taxativa, señalando exactamente un listado de cosas que podrían entrar o no en la ejecución de esos bienes. El Código Civil y Comercial, en este artículo, en el 743, trae un poco más de, digamos,
una posibilidad de analizarlos y tenerlos más puntualmente. Sí, 743 y 744, está bien lo que mencionaron ahí. Entonces, hace un detalle, ¿no? Más general, porque al ser el Código Civil y Comercial para todo el país, nosotros ahí unificamos un poco los criterios de los distintos códigos procesales civiles y comerciales de las distintas provincias. Entonces, ropas y muebles, ¿sí? Del deudor. Instrumentos afectados o que son propios del ejercicio de la profesión, también podría ser de la profesión, del arte u oficio, ¿sí? Se puso profesión como para ponerlo modo power, pero tendría que también abarcar cualquier tipo de elementos necesarios para el ejercicio de un arte, profesión, oficio, tecnicatura, etc. No obstante esto, que nosotros lo tenemos detallado y discriminado en este artículo, va a ser también materia de prueba. Por ejemplo, en el primer punto, ropas y muebles. ¿Toda ropa y mueble va a quedar exento o excluido? Y no. El acreedor podría demostrar, por ejemplo, que tiene el deudor un mueble realizado como una obra de arte con mármol de Carrara y que tiene un valor de mercado que excede la necesidad básica, habitual para la vivienda de la persona, para el desarrollo de su vida, y pasa a ser un bien suntuoso o de lujo. Todo esto es materia de análisis inconcreto, así lo denominaban los romanos, y a mí me gusta el término, porque cuando ellos hablaban de un análisis inconcreto, estaban mencionando que se debe analizar las circunstancias de tiempo, lugar y persona, ¿sí? Entonces, para poder saber si estamos frente a un bien de lujo, suntuoso, que excede el normal desenvolvimiento de esa persona, la carga probatoria de esa circunstancia la va a tener quien la alega, en ese caso el acreedor, ¿sí? Lo mismo los instrumentos para el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Una computadora para el ejercicio de la profesión de abogado es un instrumento básico. Un torno para un dentista, un odontólogo, va a ser. Ahora, si se tiene, por ejemplo, en el estudio del abogado, ¿no?, un televisor para la sala de espera, no sé, de 85 pulgadas, bueno, el acreedor, en ese caso, siempre va a ser el que tiene la carga de la prueba para poder desvirtuar la salida de esos bienes del patrimonio común de los acreedores. Lo que quiero decir con esto es que si bien están enumerados y detallados, no es ilimitado. Esto puede ser reducido en el caso concreto, teniendo la carga probatoria, como digo, el acreedor, y ser sacado de esa exclusión y pasar a cubrir ese crédito que el acreedor está reclamando. Lo mismo ocurre con los bienes afectados a la religión. Ahí también, ¿no es cierto? Puede haber elementos que son necesarios, que son parte de la práctica de esa religión, pero si hubiera algún tipo de excedente en la calidad o en el aspecto cualitativo de eso, y eso podría significar la cancelación de ese crédito, bueno, va a ser todo materia de prueba de quien alegue la exclusión de esa categoría. Después tenemos los derechos de tipo también personales, que son, por ejemplo, el usufructo que se tiene sobre un bien, por ejemplo, una persona que donó su casa a un hijo y a su vez
planteó un usufructo de uso y habitación de por vida, ¿sí? Ese usufructo que puede consistir en que la persona haga uso o que la persona lo alquile, por ejemplo, y el fruto de eso se lo quede esta persona, no va a poder ser parte de esta garantía común de los acreedores. ¿Qué pasaría si fuera acreedor de una indemnización de daño moral? Bueno, ustedes después ya más adelante van a ver la diferencia que hay en los distintos tipos de reclamos de daños y perjuicios. Ahí van a tener una clasificación de daños y van a tener daños de tipo patrimonial y daños de tipo no patrimonial. Dentro de los daños no patrimoniales van a tener el daño moral. La indemnización que correspondiera por este rubro de daño moral, donde lo que se está compensando es todo detrimento o sufrimiento moral, no sería pasible de cubrir un crédito, ¿sí? Entonces quedaría exento de la garantía común de los acreedores. Lo mismo ocurre con una indemnización por alimentos. Cuando hubiera algún tipo de suma que correspondiere a ese deudor en concepto de alimentos, el acreedor no podrá ir sobre esas sumas. Ahora, en el rubro del medio, indemnización por daño moral, ¿qué ocurriría si hubiera otros rubros del daños y perjuicios? Por ejemplo, el daño emergente, el lucro cesante. ¿Esos rubros sí estarían dentro de la garantía? Sí, estarían. Bien. Después hay bienes declarados inembargables, directamente imposibles de embargar. A modo de ejemplo mencionamos los bienes públicos del Estado. ¿El Estado puede ser deudor? Sí, porque cuando nosotros hablamos de patrimonio como garantía común de los acreedores, no nos olvidemos que estamos o frente a la categoría que vimos más adelante, que era la mirada de Plagnol o Brie-Roux, de verlo como parte de la personalidad de la persona humana y inescindible, universal, como un atributo, también puede ser este patrimonio o corresponder a una persona jurídica. Recuerden que nosotros tenemos persona física y persona jurídica. El Estado también es una persona jurídica y puede ser deudora. Ahora, ¿hay bienes dentro de los del Estado inembargables? Sí. ¿Cuáles? Ya lo vimos eso, ya lo conocen ustedes. Los bienes públicos del Estado. Recuerdan que el Estado puede tener bienes de dominio público y de dominio privado. Podría, recuerden ustedes, que hace ya unos años, lo habrán escuchado en un noticiero, en un diario, leído, cuando por la deuda externa, ¿sí?, se embargó la fragata Libertad. Esos bienes que son públicos del Estado son inembargables. Ahora, ¿el Estado tiene bienes de dominio privado? Sí, por supuesto, y pueden ser embargados, sí. Lo que no pueden ser embargados son los bienes de dominio público del Estado. Tampoco pueden ser embargadas las jubilaciones y pensiones. Embargadas no, ejecutadas, ¿no es cierto? No se le puede cobrar la totalidad. ¿Podrá demostrar ese acreedor que parte de esa jubilación, en aquellos casos que fueran, por ejemplo, jubilaciones de privilegio, etcétera? Sí. ¿Quién va a tener la carga probatoria? Siempre quien lo alegue. Bueno, ahora vamos a otro de los bienes excluidos, ¿sí? Y acá nos detenemos un poquito. Acá estamos frente a la vivienda como derecho humano, ¿sí? Fundamento de por qué se excluye la vivienda, bien, consagra el Código Civil y Comercial la protección de la vivienda como un derecho humano, esencial de las personas, ¿sí? Y esto parte no solo de la normativa interna, es decir, del Código Civil y Comercial, sino que esto subimos un poquito más en el rango normativo y vamos hasta el techo, hasta el bloque de constitucionalidad.
ustedes, bueno, ya lo han visto, el tema de que los tratados internacionales en los cuales Argentina ha ratificado, en el artículo 75, son parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que tienen el mismo rango que la propia Constitución. Y allí se consagran en varios de estos tratados de derechos humanos la vivienda como un derecho humano. ¿Quiénes pueden constituirla? Es decir, ¿quiénes pueden ser beneficiados con esta exclusión de la garantía común de los acreedores? Bien, puede ser el propio titular dominial. ¿Dominial qué es? El título dominial implica ser propietario a través de un título de dominio registrado en el registro público de la propiedad inmueble, donde está habilitado totalmente ese sujeto a poder establecer la vivienda familiar. ¿Por qué marcamos esto aun cuando no tenga familia? La puede constituir cuando no tenga familia, porque el sistema anterior, que hablaba del bien de familia, ¿no? Ahora hablamos de la vivienda familiar, antes el bien de familia, para constituirlo tenía que hacerse la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, y para poder tener viabilidad esa inscripción y quedar excluido del patrimonio, de la garantía común de los acreedores, el titular registral debía demostrar que ahí tenía su asiento familiar, es decir, que convivía con un grupo familiar. Esta era una circunstancia objetiva que debía demostrar para que sea viable la registración como bien de familia, ¿sí? Sin embargo, esta modificación es muy importante. ¿Por qué? Porque puede inscribirla el titular registral aun cuando no tenga familia. Puede ser una persona única que viva en esa casa y tranquilamente tiene esta protección. También extiende la legitimación a quienes pueden constituirla a los condóminos, aún sin ser parientes ni cónyuges. Es decir, vive con una persona y esta otra persona demuestra la convivencia con ese titular registral y que esa es su vivienda, y puede solicitarlo, ¿sí? ¿Cuál es la única demostración objetiva que tiene que existir? Que habite el inmueble, ¿sí? O sea, esta otra persona que podría estar legitimada activamente para poder solicitar esta protección, lo único que tiene que demostrar es justamente que habita el inmueble. Muy bien. Otra gran diferencia con el sistema anterior, cuando se hablaba de la registración del bien de familia: el valor del inmueble, ¿sí? Antes se establecía que no podía exceder las necesidades de sustento y vivienda. Por lo tanto, si una persona vivía en una casa de 3 pisos, ¿sí?, el acreedor podía decir: no, esta persona para vivir, para satisfacer las necesidades de sustento y vivienda, no requiere más que tener una cocina, un baño y un dormitorio. Entonces ahí se limitaba y quedaba una parte de esa vivienda únicamente afectada como bien de familia, y podía ir sobre el resto de la propiedad. Entonces, el valor del inmueble era una pauta importante para saber hasta dónde llegaba el beneficio. Hoy esa situación cambió. La afectación primero siempre va a proceder a favor de un solo inmueble. Eso sí, era antes y se mantiene. Un solo inmueble. Yo no puedo plantear como vivienda familiar 10 casas. Es una sola, ¿sí? Que lo puedo establecer por voluntad propia en forma total o parcial, ¿sí? Ahora, yo lo puedo solicitar en forma total o parcial, pero no el sistema. El sistema no se va a meter en el valor del inmueble, ¿sí? No importa si es un palacio o si es un monoambiente,
no se va a meter. La voluntad de qué parte de eso se va a establecer. Y ustedes miran, ¿y para qué alguien querría afectar solo una parte de ese inmueble y dejar la otra como garantía común de los acreedores? Bueno, imagínense que, por ejemplo, si ustedes tienen que usar su bien real para una garantía para ir a alquilar, si ustedes lo tienen afectado como bien de familia o como vivienda familiar, no les serviría, porque ¿qué acreedor va a querer tomar como garantía un bien que sabe que no va a poder ejecutar? ¿Se entiende? Entonces, depende de la voluntad. Antes no, antes la ley establecía que solo se podía establecer ese beneficio cuando, o solamente hasta el límite de la satisfacción de la vivienda habitual, normal, sin ningún lujo. Bien, ¿qué pasaría si esa vivienda se encontrara en un predio rural? Vamos a suponer que tienen 30 hectáreas y la casa en el medio. O 50 o 1000 hectáreas. Tampoco sería justo para los acreedores. Entonces ahí se recurre al sistema de lo que se denomina en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, el valor de la unidad económica. Ahí fíjense que pone dispuesta por las reglamentaciones locales. ¿Qué es la unidad económica? Bueno, la unidad económica es, o significa, cuando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la normativa catastral hace un análisis de cuántas hectáreas o cuánta tierra podría ser necesaria para el sustento de una familia. Y acá, bueno, hay que hacer algunas apreciaciones. Por ejemplo, si fuera un campo de producción extensiva, esto es cultivo a campo abierto, y bueno, ahí la extensión quizás necesite ser mayor. Si se dedicara a la producción intensiva, por ejemplo, a través de invernaderos, en ese caso sería una producción intensiva. Entonces se reduciría el número de hectáreas necesarias para el sustento de una familia. Entonces, vuelvo a insistir, en el caso de una vivienda rural, la limitación va a estar dada por la pauta de la unidad económica. ¿Qué es la unidad económica? Es la unidad que establece catastralmente cada provincia, que determina cuántas hectáreas son necesarias para el sustento de una familia. Vuelvo a insistir, eso va a depender del tipo de producción. Lo mismo si es una producción bovina, si es una producción, por ejemplo, de un tambo, etc. Entonces, la dimensión del inmueble, la dimensión del predio va a estar dada por esa pauta que se va a dar catastralmente. Bien. Para que esto tenga efecto erga omnes, no sé si recuerdan el concepto de erga omnes, aquellas situaciones que van a tener efecto frente a todos los terceros. ¿Cuándo van a tener efecto frente a todos los terceros? Cuando exista la inscripción registral. ¿Qué es la inscripción registral? Es la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, donde va a tener a partir de esa inscripción dos dimensiones: la registración, para saber el momento a partir del cual comienza a regir esta protección a la vivienda, y segundo, la publicidad, porque si yo no lo tengo inscrito, ¿cómo puede saber el resto de la humanidad que esta es mi vivienda familiar? ¿Sí? Entonces, debe establecerse la inscripción conforme las reglas locales. ¿Por qué las reglas locales? Porque cada provincia va a determinar cómo se efectúa esa registración. Entonces, para ello van a tener su registro público de la propiedad inmueble.
¿sí? Entonces, 2 puntos, volvemos a insistir. Esta inscripción a mí me va a marcar la pauta temporal, la prioridad temporal, es decir, a partir de qué momento rige esa protección, y el efecto frente a terceros, la publicidad. Bien, entonces, el principio general es que esta vivienda no es susceptible de ejecución por los acreedores una vez que está inscripta. Pero tenemos excepción a la excepción. O sea que si a ustedes en un examen les preguntan, patrimonio como garantía común de los acreedores. Excepción y excepción a la excepción. Un ejemplo de los cuales ustedes pueden dar es patrimonio como garantía común de los acreedores, vivienda familiar, y ahora vamos a ver, la vivienda familiar es la excepción al patrimonio como garantía común, y ahora vamos a ver cuáles son las excepciones a esta excepción. ¿En qué casos, aún estando inscripta la vivienda familiar, que cuando está inscrita se llama vivienda afectada, ese sería el vocablo técnico exacto, vivienda afectada, aún así, algunos acreedores podrían ir sobre ese bien. Las 3 excepciones, cuidado que no está en el Power, anótenlas, son aquellos créditos anteriores a la afectación. Es decir, si había sufrido un accidente de tránsito y tenía que esa persona pagar un daños y perjuicios con anterioridad a la inscripción de esta vivienda, ese crédito es anterior a la afectación. Por lo tanto, no le impide ir contra esa vivienda. 1. Entonces, créditos anteriores. 2. Gastos de conservación de la vivienda. Es decir, vino el plomero y arregló la cañería. No le importa que la vivienda esté afectada, su crédito puede cobrarlo sobre la vivienda. Electricista, constructor, cualquier rubro, pintor, que implique la conservación o mejora de ese inmueble, pueden ir tranquilamente contra la vivienda. Segunda excepción. Y tercera excepción a la excepción, los impuestos, tasas y contribuciones especiales que recaen sobre el inmueble. Si no paga el crédito municipal, lo va a poder pagar, lo va a poder cobrar aún teniendo una afectación. Bien. Otro tema interesante que quedó plenamente establecido en este código es la subrogación real. ¿Qué significa? Esto es muy importante porque mantiene esta excepción en protección del patrimonio de esta persona, de esta parte del patrimonio, la vivienda. ¿Qué es la subrogación real? ¿Qué significa? Cuando una persona vende una vivienda que estaba afectada a este sistema y adquiere una nueva vivienda, automáticamente se traslada la protección de una vivienda a la otra vivienda. Una vez que se hizo el traslado registral, también se traslada la protección a la nueva vivienda. O sea que esa afectación para desaparecer tiene que ser como acto voluntario del sujeto. Tiene que ir y solicitar la baja de la afectación como vivienda familiar. ¿Se entiende? Eso lo denominamos subrogación real. Bien. También, una vez que, ¿qué pautas podría existir para considerar que están protegidos todos los sujetos que conforman el grupo familiar? Es muy importante el matrimonio, ¿sí? Si es inejecutable, por más que ambos, o sea, se casan. A partir del casamiento, esa casa pasa a ser la vivienda familiar. Y uno de los cónyuges, ¿sí? Haya actuado sin asentimiento del otro, ¿sí? En ese caso, podría irse contra el patrimonio de ese sujeto. Ahora, si actuó con asentimiento del cónyuge y ya tenían el matrimonio constituido en esa vivienda, protege a ambas partes, ¿sí?
volvamos para atrás. Si uno de los cónyuges, dos personas, A y B, antes de casarse una de ellas tenía constituido o afectada la vivienda. Al casarse automáticamente beneficia al contrayente. Pero si ese contrayente se constituyó en deudor antes de casarse y actuó aún, si actuó sin el consentimiento del otro o sin el asentimiento del otro, no puede ir contra la vivienda, va a ir contra ese sujeto. Pero si hubo asentimiento del otro, ahí van a poder ir contra ambos. ¿Por qué? Porque fue una deuda anterior y los dos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Entonces el matrimonio va a beneficiar al contrayente de las deudas posteriores. De las deudas anteriores, solamente va a beneficiar si no tuvo el asentimiento del otro cónyuge. Pero si lo tuvo, aunque sea con anterioridad, entonces va a ser considerado una deuda anterior a la afectación. Bien. Bueno, en la provincia de Buenos Aires coexisten dos normativas, la protección de la vivienda, ¿sí?, que ya lo teníamos previsto con anterioridad al Código Civil y Comercial, y el nuevo Código Civil y Comercial que empieza a regir a partir del 2015, reforzando lo que ya existía, alivianando las condiciones para constituirlo, pero quiero que a ustedes les quede claro que no es que a partir del 2015 recién se comenzó a practicar esta protección, ya existía con anterioridad. Bien, otro tema es, ya terminamos la inembargabilidad, ahora vamos al tema de la atenuación en razón de la equidad. Bueno, la equidad también ya era un tema que para el derecho romano tenía, digamos, discusión doctrinaria, deducir, es como que el espíritu del concepto de equidad está, pero ha habido distintos conceptos, pero la equidad va muy de la manito de la palabra de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos asociar este concepto con algo que nos dé una pauta de qué estamos hablando, por lo menos a mí me ayuda la palabra de equilibrio. Y en contraposición con el equilibrio, el desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a poder merituar esta situación de atenuación? Cuando yo hablo de atenuación estoy diciendo, no es que este deudor no va a hacerse cargo de nada, sino que frente a la mirada de las circunstancias de tiempo, lugar y persona de este deudor, el juez va a tener algunas herramientas para disminuir, atenuar, vamos a poner otro concepto cerquita, suavizar, ¿sí?, una indemnización. Dice, el juez al fijar la indemnización puede atenuar si es equitativo en función al patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en el caso del dolo del responsable, ¿sí? Entonces, esto sí que es prácticamente una elaboración del juez. Esto es una elaboración del juez. Lo que hace el artículo 1742 es marcarle pautas al juez. ¿Qué va a tener que analizar? Por un lado, el patrimonio del deudor. Por otro lado, la circunstancia especial de la víctima. A ver si la víctima tiene una situación mucho peor que la del deudor. Entonces ahí el equilibrio prácticamente es igual. La atenuación no va digamos, a cumplir la intención del legislador en este artículo, porque resulta que la víctima está en peor situación que el deudor.
También las circunstancias de los hechos. Si fuera un accidente de tránsito donde el conductor conducía ebrio, por más que el conductor tenga una situación patrimonial muy débil, si no hubo un dolo, hubo una situación muy cerquita al dolo, porque hubo una culpa grave, ¿sí?, en un manejo de un vehículo, que es una cosa absolutamente riesgosa, donde pudo haber previsto perfectamente las circunstancias dañosas de su proceder. Entonces, esto es una elaboración absolutamente judicial, donde, vuelvo a insistir, el artículo me da 3 o 4 pautas que el juez va a tener que evaluar para decir que va a aplicar esta atenuación. Primero, el patrimonio del deudor. 2, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Una vez que analizó esas 3 pautas, va a tener que centrarse en el aspecto subjetivo. Ese sujeto, ese deudor, ¿actuó con dolo o no? Y ahí va a tener que discriminar si hubo mala fe, si no hubo mala fe, o si tuvo en la mira, o pudo haber tenido en la mira, o pudo haber previsto el desenlace fatal o perjudicial para la víctima. Bien. Distinto sería, por ejemplo, lo que plantea el 1750, cuando habla que el deudor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Puede haber sido que actuó totalmente ante una circunstancia irresistible, como lo menciona el propio artículo. Entonces, lamentablemente, para evitar embestir a un niño que salió corriendo de la vereda, embestí a otro vehículo que circulaba a mi costado. ¿Hubo daños materiales? Sí. El juez va a merituar que actué para evitar el mal mayor. Entonces, eso también introduzco el concepto de equidad. Entonces, esta atenuación va a ser una construcción judicial y los 2 artículos lo que dan son las pautas para tener en cuenta en cada situación. Vamos degradando estas posibilidades de disminuir el impacto sobre el patrimonio. Entonces, atenuación en razón de la equidad. Ahora vamos al beneficio de competencia. ¿Qué es esto del beneficio de competencia? Ya estaba establecido en el código anterior, se mantiene en este, lo pueden encontrar cuándo se puede aplicar en el artículo 892 y 893. Esto del beneficio de competencia es un derecho, dice, que se otorga a ciertos deudores para que paguen con lo que buenamente puedan, según las circunstancias y hasta que mejoren de fortuna. Muy bien. Este beneficio de competencia, vuelvo a insistir, es bien reducido a los legitimados activos, que ahora vamos a ver cuáles son. Por eso dice que se otorga a ciertos deudores. Y el mismo código establece quiénes van a ser esos deudores. Para que paguen lo que buenamente puedan. Ahora, lo que buenamente puedan no es un valor objetivo, es un valor o una circunstancia absolutamente subjetiva, donde se va a tener que analizar el caso concreto, cuáles son las circunstancias. Y es como una suspensión en el tiempo, porque no es que se establece este beneficio en los casos de que estos ciertos deudores no puedan pagar, no pagan más. No, lo suspendo hasta que mejore de fortuna. ¿Quién va a tener que demostrar que mejoraron de fortuna? El acreedor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué la ley prevé esta posibilidad de que algunos deudores especiales puedan pagar cuando mejoren de fortuna? Es un favor legal que se concede a determinados deudores
fundado en razones de humanidad, ¿sí? Que mezcla o pone en la balanza algunas relaciones, por ejemplo, familiares, frente a un crédito. Entonces, ¿quién puede oponer ese beneficio? ¿Quiénes estarían comprendidos en esta posibilidad de pagar cuando buenamente puedan? Catálogo de los beneficiarios. Ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, ¿sí? Hasta los hermanos. Ascendientes, descendientes y hermanos. Cónyuge o conviviente, ¿sí? Y donante. Ahí taxativamente se enumera fuera de estos sujetos, no hay posibilidad de aplicarlo, por un lado. Por otro lado, a ver si hice la pregunta, ¿podría el juez de oficio aplicar este beneficio de competencia? No. Solamente es a pedido de parte. Recuerden esto después lo subimos, el Power. ¿Podría el juez aplicarlo de oficio? No. Para eso se establece quiénes pueden solicitarlo. Pagar cuando mejore de fortuna. ¿Implica una quita, un descuento? ¿Implica que cuando tengan que pagar no se va a aplicar los intereses? No. No implica una quita. Implica una suspensión en el tiempo para pagar cuando existan las posibilidades. Ahora vamos a otra, vamos degranando, ¿no? Entonces, ahora pasamos del beneficio de competencia, solo algunos sujetos, la ley los establece, el juez no puede pedirlo de oficio. Ahora vamos al 889, que es pago a mejor fortuna. Ya en el derecho romano encontramos antecedentes a esta figura, ¿sí? Cuando nosotros analizábamos los principios básicos de la parte deudora y de la parte acreedora, hablábamos del favor debitoris, que era el favor a la parte más débil, que en ese momento era el deudor. Después, en los sistemas actuales, en la dinámica comercial y contractual de nuestros tiempos, vimos que la balanza y el equilibrio negocial a veces cambiaba este favor debitoris a favor del deudor y pasaba a favor del acreedor, por ejemplo, en las relaciones de consumo o los contratos de adhesión. Pero esta figura sí viene ya del derecho romano y el favor debitoris estaba previsto. Pago a mejor fortuna. Bien, en el Código Civil anterior, el de Vélez-Sárfil, estaba previsto, ¿sí? Pero ahora la metodología del Código Civil y Comercial actual modifica la ubicación metodológica de esta figura, ¿sí? Ahora se lo ubica en la parte de las obligaciones de dar dinero, ¿sí? Entonces, a esta institución ya se la ve en el ámbito del pago, luego del tratamiento de la mora y antes del beneficio de competencia. ¿Cuál va a ser la diferencia del pago a mejor fortuna con el beneficio de competencia? ¿Cuál es la diferencia conceptual de cada uno? Y acá lo puse remarcadito con letra negra o gruesa. Significa que las partes tienen que acordar esto, el pago a mejor fortuna. Es decir, ¿lo puede establecer cualquier acreedor y deudor? Sí, acreedor y deudor. Tiene que haber acuerdo entre las partes, ¿sí? Es como si se reprogramara la deuda, ¿sí?, a un plazo indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Y no sabemos cuándo va a mejorar de fortuna, cuándo va a mejorar su situación, su solvencia del deudor. Pero sin el acuerdo del acreedor, esta figura no se puede plantear. Entonces es como que pasa una obligación que tenía un plazo cierto a un plazo indeterminado, ni siquiera un plazo incierto, un plazo indeterminado. ¿Por qué indeterminado?
porque no se sabe cuándo va a pasar a tener un estado de solvencia. ¿Quién va a tener que activar la determinación de ese plazo en caso de que el deudor no pague en un momento X? Como es indeterminado, rigen las reglas del plazo. Ustedes vieron qué plazo tenían: plazo expreso, tácito, cierto o incierto, tenían plazo tácito y plazo indeterminado. En el plazo indeterminado también vieron que podía ser establecido por el juez, o sea, debía ser establecido por el juez a pedido de parte. Entonces ahí la parte acreedora, normalmente, cuando supiera que mejoró de fortuna o que pasó a un estado de solvencia, será quien, si no las partes no lo arreglan, quien solicitará al juez la determinación del plazo de vencimiento o de pago. Estas pautas para el beneficio de competencia o para el de mejor fortuna no están previstas en este código, pero sí en el antecedente. Yo se los traigo a modo de decir, ¿y qué hay que merituar? ¿Cuáles son las pautas que el juez va a verificar para ver si se dieron esas circunstancias? Bueno, en principio, cuando no se pudo hacer frente a la deuda, se tenía que demostrar que ese sujeto vivía con lo indispensable para una vida modesta, según su clase y circunstancia, con cargo de devolución cuando mejore de fortuna. Esto quiere decir, si esa persona se dedicaba a un oficio, bueno, que ese oficio le permitía obtener lo suficiente para su subsistencia, y punto, no sobraba nada, ¿sí? Eso obviamente se va a tener que analizar de acuerdo a las circunstancias de cada caso, pero daba esta pauta de modesta subsistencia según su clase y circunstancias. Son pautas que, si bien no están ahora expresamente escritas, que se van a tener en cuenta al momento de establecer si se está frente a una situación de beneficio de competencia o mejore de fortuna. Seguimos. Terminamos con todas estas atenuaciones o suavizaciones del derecho a cobro de los acreedores. Ahora ya vamos cuando estamos frente a un incumplimiento por parte del deudor y las formas de ejecución que tiene el acreedor con respecto a los bienes del deudor. Vamos a analizar la ejecución individual, el concepto, y en qué consiste el embargo, la subasta, la liquidación, los supuestos especiales, por ejemplo, de la Ley de Defensa al Consumidor. Cuando hablamos de ejecución individual, sí. Perdón por interrumpir, tengo una pregunta Sí. del tema anterior del pago a mejor fortuna. En el caso Sí. que la persona que tenga que pagar muera, en el código del artículo 891 dice que se transmite a los hijos. ¿Existe alguna excepción a esto? No, no va a existir excepción, sí va a existir el mismo parámetro, si los hijos, o sea, van a responder únicamente con el patrimonio del causante, del que murió. Si en el patrimonio quedó poco y nada, no se va a verificar la mejora de fortuna ni la solvencia, ¿sí? No se va a confundir con el patrimonio de los herederos, si esa es tu pregunta. Perfecto, ahí lo entendí, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ejecución individual, perdón. Entonces, ya en la ejecución individual el acreedor se dirige contra deudor para exigirle el cumplimiento forzoso y se concreta directamente sobre su patrimonio, y dentro del patrimonio se va a dar la ejecución individual singular, cuando el acreedor cuenta solo con la garantía personal, es decir, el patrimonio genérico del deudor. No tengo ni una garantía ni un fiador, solo tengo
todo el patrimonio genérico del deudor. La ejecución individual singular es sobre todo ese patrimonio, va a ser una circunstancia. Tengo un auto, una casa, un derecho a cobro de, no sé, de una herencia, por un lado. Después puede haber ejecución individual con garantía real, es decir, cuando, además el acreedor de tener un crédito, cuando constituyó esa obligación, también constituyó una garantía, que puede ser de tipo personal, por ejemplo, tener un fiador, o una garantía con obligación real, por ejemplo, una prenda sobre un automotor o una hipoteca sobre un inmueble. Por un lado, entonces, tengo la ejecución singular o individual, voy sobre todo el patrimonio, elijo los bienes, a su vez esa ejecución puede ser personal sobre todo el patrimonio o alguno de sus bienes, o con una garantía personal o real, que puede ser un fiador, o en el caso por ahí de un automotor, una prenda, eso ya es la situación de una ejecución individual. De la otra vereda tenemos la ejecución colectiva, y es el fundamento de los procesos concursales. Alguna vez habrán escuchado ustedes de la quiebra de una empresa, la quiebra de una persona, ¿sí? Del patrimonio de una persona, y es el proceso concursal, el fundamento es el funcionamiento de la garantía patrimonial del deudor frente a todos los acreedores, ¿sí? Justamente unidos con aquel principio de universalidad que veíamos ya de los primeros doctrinarios, que queda establecido en el artículo 1 de la Ley de Concursos y Quiebras, ¿sí? Una vez que se produjo el estado de cesación de pagos, lo van a ver más adelante cuando vean la materia de quiebras, pero hoy lo que ustedes tienen que saber es cuando un deudor, sea persona jurídica o persona física, entra en una situación de cesación de pago, es decir, a distintos acreedores deja de cumplir, ese periodo de cesación de pagos se visualiza y se puede pasar a un proceso colectivo, donde todos los acreedores van sobre todos los bienes. Estos procesos universales, especiales, en quiebras y concursos, también tienen otros similares, como es el fideicomiso, que prevé un sistema de liquidación de los distintos, del patrimonio del fideicomiso, como por ejemplo el proceso especial de la liquidación de un buque. Son todos procesos universales, ¿sí?, que van a entrar en esa misma universalidad, todos los acreedores versus todo el patrimonio del deudor, y a su vez va a haber distintas categorías en situaciones preferenciales, que le vamos a llamar privilegios, de algunos acreedores sobre otros acreedores. Por otro lado, tenemos qué ocurre en el caminito entre que se produce, que se nace la obligación y se produce el momento del cumplimiento. ¿Qué pasa si un acreedor puede visualizar, ¿sí?, algunas situaciones de insolvencia de su deudor que sí o sí le demuestran que al momento de tener que cumplirlo es muy probable de que ese deudor sea insolvente? Ese periodo entre que empieza a visualizar esa situación de insolvencia y el momento exacto de cumplimiento se denomina periodo de conservación. Y ese periodo de conservación le permite ejercer algunas medidas cautelares. Medidas cautelares son aquellas medidas, como lo dice el concepto, que están actuando ex ante, es decir, antes que se produzca la insolvencia, donde ese acreedor tendrá que demostrar para solicitar esas medidas cautelares dos extremos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.
la verosimilitud del derecho, es decir, que realmente está legitimado para exigir ese crédito, y el peligro en la demora. Dos extremos. Esos van a ser los dos elementos que van a activar esta posibilidad. El peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. También estas medidas cautelares pueden ser medidas específicas, que ya las vamos a mencionar, como el embargo, la inhibición general de bienes. El embargo puede ser preventivo, puede ser una medida de no innovar, puede ser una intervención judicial, puede ser una intervención administrativa, o, por otro lado, esas medidas cautelares pueden consistir en la intervención del acreedor en juicios en que el deudor es parte. Es decir, le da la posibilidad al acreedor a actuar cuando el deudor se comporta de una manera inactiva, es decir, no ejerce sus derechos para poder acrecentar su patrimonio, y eso perjudica al acreedor que ve una inactividad de su deudor para poder cobrar los créditos a su favor. Entonces, después van a ver en otras unidades el tema de la acción subrogatoria y la acción directa. Eso entraría en estos supuestos, intervenciones del acreedor en juicios en que el deudor es parte. Y las medidas cautelares son aquellas medidas específicas que se pueden ejercer sobre bienes individualizados, por ejemplo, el embargo que puede establecer sobre un automotor, sobre un inmueble, sobre una indemnización no alimentaria, ¿sí? Estas medidas que establece el código para poder ejercerlas, siempre van a tener que tener un fundamento. No puedo ir y solicitar un embargo por solicitarlo, sino que tiene que tener fundamentos el acreedor para que judicialmente se le habilite alguna de esas medidas de tipo cautelar. Entonces, si quieren mencionar algunas, como para tener noción de cuáles podrían ser las que se pueden ejercer, tenemos embargo, inhibición general de bienes, medidas de no innovar, medidas autosatisfactivas, intervención, puede ser intervención de caja, intervención administrativa. Todas ellas deben solicitarse judicialmente y cumplimentar dos extremos que se solicitan. Estos extremos son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ¿sí? Es muy importante en el análisis de las medidas cautelares cuáles son las características. Si quieren, pueden copiar. Las medidas cautelares son provisionales, subsisten mientras duren las circunstancias que determinaron su concesión, subsisten mientras duren las circunstancias que determinaron su concesión. Entonces, A, provisionales. B, subsisten mientras duren las circunstancias que le dieron lugar. C, pueden ampliarse, reducirse o sustituirse. Pueden ampliarse, reducirse o sustituirse.
Bien, otras medidas, además de las que mencionamos, me había olvidado, el secuestro, podría ser, y la anotación de litis. Secuestro y anotación de litis. Bueno, hasta acá llegamos. Yo este Power lo voy a subir. ¿Tienen alguna duda? No escucho. A ver, ¿alguien escribió algo? Sí, en cualquier bibliografía de las que ustedes estén siguiendo encuentran el material. Sí, lo vamos a subir al Power. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces, chicos, si no tienen alguna duda. Pero fue una pregunta rápida. Sí. Lo de subrogación real, ¿solamente están del artículo 915 o hay alguno otro? No, hay nada más. Gracias. De nada. Hasta luego. La segunda característica, hasta luego, de las medidas cautelares es verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, adiós.